Buenos días, licenciados, somos el grupo número 2. El día de hoy les vamos a hacer la presentación de los alquenos. Primero, ¿qué son? Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace, carbono-carbono, en su molécula. Se puede decir que un alqueno es un alcano que ha perdido dos átomos de hidrógeno, produciendo como resultado un enlace doble entre dos carbonos. Los alquenos cíclicos reciben el nombre de cicloalquenos. Los alquenos son compuestos generalmente incoloros, no polares, algo similar a los alcanos, pero más reactivos. Los primeros miembros de la serie son gases o líquidos de temperatura ambiente. El alqueno más simple, el etileno o eteno, es el componente orgánico producido a mayor escala industrialmente. Además, se recomienda usar el nombre alqueno solo para hidrocarburos acíclicos, con un solo doble enlace, alcadino, alcatrieno, etc., o polieno. Para los hidrocarburos acíclicos, son dos o más dobles enlaces, cicloalqueno, cicloalquidieno, etc. Para los cíclico y olefina, para la clase general cíclica o acíclica, con uno o más dobles enlaces. Los alquenos acíclicos con un solo doble enlace y ningún otro grupo funcional, también conocido como monoenos, forman una serie homóloga de hidrocarburos con la fórmula general CnH2n, con n igual o superior a 2, es decir, dos hidrógenos menos que el alcano correspondiente. Cuando n es 4 más, son posibles isómeros que se distinguen por la posición y conformación del doble enlace. La fórmula general de un alqueno de cadena abierta con un solo doble enlace es CnH2n. Por cada doble enlace adicional habrá dos átomos de hidrógeno menos de los indicados en esta fórmula. Como podemos ver a continuación, es la fórmula correspondiente. Nomenclatura de los alquenos. Los alquenos se nombran reemplazando la terminación ano del correspondiente alcano por eno, que los alquenos más simples son el eteno, el propeno, también llamados el etileno y propileno a nivel industrial. Regla número 1. Que se elige como cadena principal de mayor longitud que contenga el doble enlace. La numeración comienza en el extremo que otorga el doble enlace, el menor localizador. Regla número 2. El nombre de los sustituyentes precede al de la cadena principal y se acompaña de un localizador que indica su posición en la molécula. La molécula se numera de modo que el doble enlace toma el localizador más bajo. Regla número 3. Cuando hay varios sustituyentes se ordenan alfabéticamente y se acompañan de sus respectivos localizadores. Regla número 4. Cuando el doble enlace está en la misma distancia de ambos extremos, se numera para que los sustituyentes tomen los menores localizadores. Regla número 5. En compuestos cíclicos resulta innecesario indicar la posición del doble enlace, puesto que siempre se encuentran en las posiciones 1 y 2. Isomería de los alquenos. Concepto. La isomería de los alquenos se refiere a la existencia de diferentes compuestos con la misma fórmula molecular, pero con disposiciones diferentes de los átomos en el espacio. Tipos de isomería que pueden presentar los alquenos. La isomería geométrica ocurre cuando existen restricciones en la rotación alrededor del doble enlace en los alquenos. La isomería de posición se produce cuando el doble enlace se encuentra en diferentes posiciones dentro de la cadena carbonada. Esto resulta en compuestos con propiedades y reactividades distintas. La isomería de cadena se da cuando las cadenas carbonadas tienen diferente disposición espacial. Los isómeros de cadena pueden tener ramificaciones o ser lineales, lo que afecta sus propiedades físicas y químicas. La isomería tautomérica es menos común en los alquenos, pero pueden ocurrir en presencia de grupos funcionales como el grupo aldehído o cetona. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a explicar sobre la estructura de los alquenos. Los alquenos son un tipo de hidrocarburos insaturados que han perdido hidrógenos enlazados a los átomos de carbono, en cuyas moléculas es posible encontrar enlaces doble de carbono. Los alquenos se llaman antiguamente olefinas.
debido a que los representantes más simples como el eteno se hacían reaccionar con los halógenos para producir óleos. Según la nomenclatura sistemática, estos compuestos se nombran usando la misma regla que para los alcanos. Se busca la cadena carbonada más larga que contiene el doble enlace. Algunos ejemplos plasmados. Series homólogas de los alquenos. ¿Qué son las series homólogas? Una serie homóloga es un conjunto de compuestos que comparten el mismo grupo funcional, por ende poseen propiedades y direcciones similares. Por ejemplo, la serie homóloga de los alcoholes primarios posee un grupo OH, hidroxilo, en un carbono terminal o primario. Las características. Dos miembros de una serie homóloga pueden ser representados por una fórmula general común, ya que tienen el mismo grupo funcional. Por ejemplo, los alcanos pueden ser representados por la fórmula CnH2n más 2. Así tenemos el CH4 metano, C2H5 etano, C3H8 propano. Aquí tenemos un ejemplo de lo ya mencionado, que tenemos al metano, etano, propano y butano. En sí, las series homólogas quieren decir que el CH4 más CH2 haría un etano, así como el etano más un CH2 formaría el propano, y el propano CH3H8 más CH2 sería un CH4H10 que vendría a ser el butano. Es Lizeth Barrera y hoy voy a hablar sobre las propiedades físicas y químicas de los alquenos. Como sabemos, los alquenos son hidrocarburos insaturados que contienen al menos un doble enlace carbono a carbono en su estructura. Algunas de sus propiedades físicas incluyen ser menos densos que el agua, tener puntos de ebullición y fusión más bajos que los alcoholes de peso molecular similar, y ser insolubles en agua pero solubles en solventes orgánicos como el éter y el benceno. En cuanto a las propiedades químicas, los alquenos son reactivos y pueden someterse a reacciones de adición, como la hidrogenación, halogenación, hidrohalogenación e hidroboración, oxidación, entre otras. Además, pueden sufrir polimeración para formar polímeros como el polietileno y el polipropileno. Estabilidad de los alquenos. Los alquenos son casi totalmente insolubles en agua debido a su baja polaridad y a su incapacidad para formar enlaces con el hidrógeno. Estabilidad. Cuanto mayor es el número de grupos alquino enlazados a los carbonos del doble enlace, más sustituido esté el doble enlace, mayor será la estabilidad del alqueno. La estabilidad relativa de los alquenos aumenta al aumentar la sustitución y los isómeros suelen ser más estables que los cis. La hiperconjugación explica la primera tendencia igual que ocurre en los radicales o carbotiones. La segunda observación es debida a la repulsión estéricas entre grupos voluminosos.